La semana pasada culminamos una serie que llamamos Las Últimas Instrucciones de Jesús. Esta serie fueron 7 mensajes que trató sobre esas instrucciones que dio Jesús antes de partir. 6 de ellas eran en la última cena, cuando estuvo reunido él con sus discípulos antes de que lo arrestaran, y la última fue antes de ascender. Estas fueron los 7 mensajes, las 7 instrucciones: ámense unos a otros, sirvan con humildad, confíen en mí, obedezcan mis mandamientos, permanezcan en mí, sean uno, y el que vimos la semana pasada, vayan y hagan discípulos. ¿Verdad? ¿Lo recuerdan, verdad? Eso, muy bien. Y si no lo recuerda, entre de nuevo a nuestro canal de YouTube y vuelva y mírenle. Si se perdió una, entre y mírela. Si se perdió las 7, bueno, ya tiene 7 videos que puede ver esta semana. ¿Qué le parece? Eso, muy bien. Fíjense, ahora bien, hoy, una vez culminada esta serie, quiero que veamos qué siguió después de esto. Es decir, Jesús, como les dije, celebró la cena del Señor, o la última cena con sus discípulos, luego fue arrestado y luego fue crucificado y resucitó. Y luego de resucitar, Jesús no se fue de una vez. Jesús no dije resucita y me voy, no. Él pasó 40 días con sus discípulos. Y en esos 40 días dio también enseñanza. ¿Ok? Y esto es lo que quiero que veamos hoy. Vamos a ver hoy el capítulo 1 y 2 del libro de Hechos. ¿Me acompañan? Ay. Gracias, Shalimar. Bueno, no pueden hacer otra cosa, yo voy a seguir. Fíjense, vamos a ver, déjenme decirles antes desde el versículo 1. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. A ver, y déjenme explico un poquito esto. El libro de Hechos lo escribe Lucas, ¿ok? Lucas escribe el Evangelio de Lucas y luego escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Y cuando empieza en el versículo 1, dice, estimado Teófilo, en mi primer libro, se está refiriendo al Evangelio de Lucas, ¿ok? Teófilo, la mayoría de los eruditos piensan que fue la persona quien financió o quien le pidió que hiciera ese trabajo de investigación a Lucas. Lucas era médico y hizo un trabajo de investigación y hace el Evangelio de Lucas y luego hace Hechos de los Apóstoles, donde relata todo lo que sucedió con los discípulos después que Jesús partió. ¿Ok? Por eso es que en el versículo 1 empieza diciendo, estimado Teófilo, es decir, diciéndole, hey, tú me pediste esto, aquí, te doy el reporte. En mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y ahí llegamos al versículo 3, después de padecer la muerte, se le presentó dándoles, miren, dice, muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Jesús quería darle a sus discípulos la certeza de que, hey, soy yo, resucité. Y resucité de forma corporal, no un espíritu vagante. No. Era Jesús dándoles muestra y se quedó con ellos 40 días explicándoles, hablándoles del reino de los cielos y dándoles evidencia de que, hey, resucité. ¿Ok? Y fíjense, sigue diciendo, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y dice el versículo 4, una vez mientras comían ellos, ahí hay otra evidencia. ¿Se dieron cuenta? ¿Mientras qué? Comía. ¿Los espíritus comen? No. ¿Los muertos comen? No. Ahí era otra evidencia de que Jesús había resucitado de forma corporal. ¿Ya ven por qué insistimos en que esto es de Dios? Ok, seguimos. Una vez mientras comían con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les había hablado. Ahora bien, hagamos un paréntesis ahí. Y quiero que imaginen esta escena. Los discípulos ven y experimentan esa resurrección de Jesús. ¿Ok? Ven el milagro más grande que experimentó la humanidad. Lo pudieron palpar. Estuvieron 40 días con Jesús, viéndolo a Él resucitado, viendo y ya disipando cualquier duda de que Él era el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. ¿Ok?
Y mientras está con ellos allí, Jesús le dice, ok, ahora lo que quiero que hagan es que esperen. Ahora, ustedes se imaginan a los discípulos diciendo, bueno, ahora es que viene la acción, ya está resucitado. Ya, miren esta evidencia. Vamos, para que todos crean ahora. Y Jesús les dice, no, espera. ¿Cómo que espera? ¿Cómo que espera, Señor? ¿Ah? ¿Cómo que tengo que esperar? No, ¿qué pasó con la acción? ¿Ustedes se imaginan a Pedro? Señor, si Pedro sacaba cuchillo rápido, cortaba orejas, hacía y levantaba y que le digan, espera. ¿Ah? ¿A qué? Aguanta, exactamente. Cógelo suave. Y le dice, esperen la promesa del Padre. Es decir, quédense tranquilos, vayan a Jerusalén y esperen. Y sigue diciendo, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ¿qué va a suceder? Dentro de pocos días, dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y fíjense algo, sigue diciendo el versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos, fíjense esto, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Es decir, Señor, ¿no tenemos trabajo que hacer? Señor, ¿no es ahora que viene lo bueno? ¿No es ahora que vamos a restablecer el reino? ¿No es ahora que vamos a acabar con todos estos romanos que nos han oprimido? Y Jesús le dice, ay, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Eso lo decide el Padre. Es decir, Jesús les estaba diciendo, no te pongas a estar preguntando tiempos. No te pongas a estar preguntando si ahora, si después. No. Tú haz lo que te mandé a hacer. ¿Y qué es? Espera. Porque vas a recibir la promesa del Padre. Eso, quédate en silencio. Quédate calladito y tranquilito y espera lo que vas a recibir del Padre. Y sigue diciendo, versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué va a suceder? Recibirán poder y serán mis testigos. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? Pues dígalo, ¿poder para qué? Para ser testigos. Él lo está diciendo allí. Van a recibir poder y me serán testigos. A ver, dice, recibirán poder para que sean ricos. Recibirán poder para que todos lo vean a ustedes brillar. No. Recibirán poder y me serán testigos. Y sigue diciendo, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús les estaba diciendo, hey, esperen que hay algo más. Esperen que viene la promesa del Padre. Han recibido instrucción durante todos estos días. Sí, han escuchado de mí, han evidenciado que yo soy el Mesías, han evidenciado que yo soy el que soy. Y se han preparado, sí, durante estos 40 días. Pero ahora esperen que hay algo más. Ese algo más es la promesa del Padre. El Espíritu Santo. Y fíjense, por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos también les dará vida a ustedes porque viven ustedes. El Espíritu Santo, Jesús les había dicho, lo recuerdan, hey, me tengo que ir y les conviene que me vaya porque el Padre le va a enviar un consolador. Y ese va a estar con ustedes. Va a estar con ustedes siempre el consolador. Y les va a dar poder, es decir, los va a capacitar para que hagan lo que les estoy mandando a hacer. Que es, ¿qué cosa es? Ser testigos. Recibirán poder para que sean testigos. Es decir, lo que Jesús tenía en mente allí, cuando les estaba diciendo que van a recibir poder, es porque van a padecer cuando salgan de aquí.
Es porque allá afuera los van a rechazar. Es porque allá afuera se les va a poner tof. Sin embargo, ustedes van a recibir poder para poder ejecutar esa misión que les estoy encargando. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Y sigue diciendo, versículo 9, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Es decir, Jesús le dice, esperen, quédense ahí tranquilitos, en silencio, ¿verdad? Quédense ahí, eso, en silencio. Quédense tranquilitos, van a recibir poder y yo me voy. Ahora, imagínense la cara de los discípulos aquí. Como que yo pensaba que íbamos a recuperar el reino. Yo pensaba que venía la acción ya. Y ahora el maestro se va, me dice que espere. Es como un poco incongruente, ¿no? Como difícil a veces de procesar. Y sigue diciendo, de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco a los discípulos que estaban ahí, que se quedaron mirando al cielo, se quedaron ahí. Y dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Yo me imagino esto, Galileos, ¿por qué están perdiendo el tiempo aquí? ¿No les dijo que fueran para allá y que esperen allá? Dice, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que le han visto irse. Y ahí está otra promesa del Padre. Tenemos la certeza y la seguridad que así como Jesús ascendió, vendrá por nosotros. ¿Lo creen? Vendrá por nosotros. Asimismo, dice, ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo vieron irse. Él vendrá otra vez. Va a venir por nosotros. Y esa es la promesa de Él. Sigue diciendo, me gusta, a ver, déjame aquí lo busco. Entonces, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, es decir, ellos estaban en el monte de los Olivos cuando Jesús asciende, y dice que regresan a Jerusalén, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Versículo 13, cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban, es decir, se le llamaba en los evangelios el aposento alto, es decir, donde ellos normalmente se alojaban. Y dice, estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Ese es otro Judas, no es Judas Iscariote. Recuerden que Judas Iscariote ya se había ahorcado, ¿ok? Y entonces dice, versículo 14, clave aquí. Todos, ¿quiénes? Todos, fíjense que hace el énfasis, o sea, le pone todos y pone coma, es decir, todos. En un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y de su madre María. Y fíjense algo, me gusta cómo lo dice, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, sin embargo me gusta cómo lo dice también la Biblia de las Américas, dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Y fíjense que hace el énfasis ahí, entregados de continuo, es decir, dedicados a la oración. No es que, bueno, se reunieron, oraron y se fueron. No. Estaban de continuo perseverando en la oración. Y estaban todos juntos, en un mismo espíritu. Y ojo, cuando habla de un mismo espíritu, habla de un mismo sentir, de un mismo propósito, de una misma meta, todos, como dice la otra versión, unánimes. Todos con el mismo sentido, el mismo norte. Es decir, vamos a esperar la promesa y vamos a ser testigos de Jesús. Estaban claros en eso. Y dice que se dedicaban entonces a la oración. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿quiénes? ¿Ven el énfasis que sigue una y otra vez diciendo? Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les parecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía. Y sigue diciendo después de esto que los que estaban allí estaban en el día de Pentecostés, era una fiesta. Y había mucha gente de otras ciudades.
Habían gente de otros pueblos allí, gente que hablaban diferentes idiomas. Y dice que desconcertados, toda esa gente que estaba alrededor, maravillados decían, hey, ¿no son estos galileos? ¿No son estos que están ahí? Porque escucharon el estruendo y se acercaron. Dicen, ¿no son estos galileos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? ¿Qué estaba sucediendo aquí? El Espíritu Santo los estaba capacitando para que salieran a hacer su misión. Ya, sí. El Espíritu Santo les estaba dando las herramientas para que fueran testigos. Y esta gente se maravillaba y decía, ¿cómo es que después que hubo este ruido, ahora habla francés este Galileo que era pescador? Porque dice que hablaban en su propia lengua. Es decir, y hago un paréntesis aquí, hablaban en lenguas entendibles. Ojo, aquí no dice que hablaban locuras. ¿Ok? Aquí no dice que hablaban cosas que no se entendían. No dice que hablaban balbuceos. ¿Ok? ¿Me siguen? No tengo que explicar mucho más esto, ¿verdad? Dice que hablaban en los idiomas de las otras personas que estaban ahí. Lo que estaba haciendo el Espíritu Santo no era no era un movimiento de estremecimiento. No, era capacitándolos para el trabajo que iban a hacer. ¿Para qué? Ser testigos. Lo que le dijo Jesús. Vayan y hagan discípulos, sean testigos míos. Háblenle a otros de mi amor. Háblenle a otros de que yo soy real, de que yo soy el Hijo de Dios. Y va a llegar el Espíritu Santo y los va a capacitar para que hagan esa obra. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Dice que judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos al igual, un montón de gente, dice que los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. En las propias lenguas de las otras gente. Y después sigue diciendo que otros que estaban allí también empezaron a burlarse. ¿Te han leído eso? Se empezaban a burlar y decían, estos están como borrachos, ¿qué les pasó? Y allí se levanta Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro estaba aguantándose? Pedro me dijeron que me quedara calladito, pero yo tengo que hablar. ¿Verdad? Y ahí se levanta Pedro con los demás y les da una prédica pero espectacular. Les tira un mensaje pero bárbaro hablando de las maravillas de Jesús. No lo vamos a leer porque es largo. Léanlo usted en su casa, Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Y este es la primera prédica evangelística registrada en la humanidad. Y Pedro les habla de Jesús desde el inicio hasta el final. Y después les dice Pedro, cuando termina toda su exposición, por lo tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, ¿ok? Es decir, ustedes que hace 50 días estaban gritando crucifíquenlo, ¿se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Ustedes que estaban gritando eso y que le dijeron a Pilato, queremos a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Dice, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y fíjense la belleza que sigue. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Hubo arrepentimiento de ellos. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro cuando escuchó esa pregunta, ¿qué debemos hacer? Pedro de una vez les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, ahora sí, el versículo 41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia, ¿cuántos? Padre. Miren esta prédica de Pedro, ¿verdad? Una sola prédica y se convirtieron 3,000. Dice,
ellos eran 120 cuando recibieron el Espíritu Santo. Es decir, de 120 pasaron a 3000. ¿Pero por qué? ¿Porque Pedro era hat? ¿No? ¿Porque Pedro era chévere? No, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo estaba capacitando para realizar la obra que Jesús les había pedido. Se convirtieron 3000. ¿Por qué? Porque juntos se dedicaban a la oración y el Espíritu Santo llegó, el Espíritu Santo los llenó y los capacitó para realizar la obra que Jesús les había pedido. ¿Me siguen? Y sigue diciendo el versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Fíjate esto, no solo se convirtieron los 3000 en esa misma tarde, sino que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Recuerdan que en una ocasión Pedro y Juan fueron al templo y dice que la gente se asombraba de cómo hablaban. Si estos eran pescadores, ¿cómo es que ahora hablan así? Y dice que reconocían que habían estado con Jesús. Se notaba que habían estado con Jesús, Pedro y Juan. Y ellos, dice, se mantenían firmes. Todos estaban asombrados por lo que hacían. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todos en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Se despertó la generosidad en todos. Se despertó esa generosidad y ese sentir de que me importa lo que pase con Vicente y Vicente le importa conmigo. Producto de la llenura del Espíritu Santo. Fíjense, déjenme seguir. Este pasaje nos enseña, iglesia, sí, cuando aceptamos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Y eso lo explica el apóstol Pablo en varias cartas. Cuando aceptamos a Jesús, lo reconocemos como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros y mora en nosotros. ¿Ok? Pero aquí no se está hablando solo de aceptar a Jesús, sino de la llenura del Espíritu Santo que nos capacita. Es decir, y para eso necesitamos invertir tiempo, espacio y esfuerzo en conocerlo, al Espíritu Santo. Para recibir esa llenura y que podamos ser capacitados para avanzar y capacitados para ir a cumplir la misión de la iglesia. Iglesia, esto nos quiere decir que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y déjenme hacer un paréntesis aquí. Y quiero ser breve, pero claro en este paréntesis que voy a hacer. Porque el principio de la llenura del Espíritu Santo, en los últimos tiempos, hoy en día, se ha torcido un poco. Y muchas personas creen que una llenura del Espíritu Santo significa tumbo, caigo, grito, pataleo y me revuelco. Eso no es lo que estamos leyendo ahí. ¿Estamos leyendo eso ahí? ¿Alguien gritó allí? ¿Alguien se cayó allí? Pero en una sola prédica se convirtieron 3000. ¿A alguien tumbó Pedro? Pero hubo arrepentimiento y se convirtieron 3000. Esa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es una manifestación alegórica. La llenura del Espíritu Santo es capacidad de nosotros, de nuestro interior, el Espíritu Santo capacitando a nosotros en nuestro interior para cumplir la gran comisión y cumplir lo que Jesús nos mandó. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, ustedes lo han leído muchas veces, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Ay, lo han leído. Gracias. Por eso es que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Opresión, ¿cómo que opresión? ¿Ah?
Ah, comprensión, ok, sí, sí. Yo dije, opresión, contra eso no me lo... Al contrario. Por eso es que el apóstol Pablo dice, este es el fruto que ustedes tienen que mostrar por producto de la llenura del Espíritu Santo. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Esa transformación en mi interior, eso es llenura del Espíritu Santo. No rodar y después hacer lo mismo y gritarle a la gente y después hacer pataletas y hacer un montón de cosas. Y seguir siendo la misma persona una y otra vez sin avanzar y sin madurar. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza. ¿Lo ven? Sigo leyendo. Ahora sí, cierro el paréntesis. Nada más quería ser claro en esto para que se entienda bien. Y esto nos resalta y nos sale a la luz entonces una pregunta. ¿Cómo podemos experimentar hoy la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos experimentar esa llenura que esos discípulos experimentaron en Jerusalén? ¿Cómo podemos tener nosotros esa pasión que tenían ellos por predicar el Evangelio, por hacer discípulos? Incluso padeciendo sufrimiento, incluso siendo rechazados. ¿Cómo podemos hoy experimentar eso? Bueno, este texto nos da dos principios clave que ya leímos en el versículo 14. El principio número 1 dice, ¿cómo dice? Dice el versículo 14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. ¿Quiénes? Todos. En un mismo espíritu. Se lo puse ahí también, la Biblia de las Américas. Todos estaban unánimes. Entregados de continuo, perseveraban, continuo, constancia en la oración. Es decir, queremos de verdad experimentar la llenura del Espíritu Santo y creo que ya fui claro y definí qué es lo que es la llenura del Espíritu Santo. Queremos experimentar la llenura del Espíritu Santo, queremos que ese Espíritu Santo nos capacite, que nos envíe, que podamos tener la fortaleza y podamos tener la valentía para hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Entonces tenemos que permanecer unidos. Me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas, porque dice unánimes. Ahora, ¿qué es unánimes? Ah, clarito. ¿Cómo? Una sola opinión. Bueno, ahora bien, a ver, unánimes o unidad no significa uniformidad. Todos tenemos eso, belleza, ¿quién lo dijo? Exacto. Unánimes no significa que todos tenemos que venir vestidos iguales. Todos nos tenemos que cortar el cabello igual. Imagínense ustedes con mi corte. No, eso no. No. Mira, inclusive unidad no significa que pensemos igual. Yo estoy unido con Sol desde hace 20... Bueno, no les digo. Y a veces, en muchas veces yo no opino como Sol opina. Y tenemos años juntos. Pero mantenemos unidos con un mismo propósito. ¿Saben cuál es? Criar a nuestros hijos y darle lo mejor que podemos, enseñarle a nuestros hijos lo mejor, modelarles. El mismo propósito. Ah, que yo lo digo más fuerte, que tú lo dices más suave, que yo lo digo. No, está bien, pues. Ah, que yo lo hago, me lo llevo a comprar algo y tú le haces una comida. Está bien. Pero ¿cuál es el mismo propósito? Unidos, unánimes en criar a nuestros hijos. Eso es unánime, no es uniformidad. No es pensamiento igual, no es robot. Dios no creó robots. Fíjense, les pongo un ejemplo. Ustedes han escuchado esto, Max, tú puedes saber eso mejor. Ustedes saben que Max es juez de boxeo. Y cuando hay decisión unánime, ¿qué significa? Los tres están de acuerdo en que uno ganó, ¿cierto? Ahora, allí son 3 jueces, Max, ¿verdad? Ahora, puede haber un chino, un tailandés y un africano. Probablemente ni siquiera hablan el mismo idioma los que están ahí sentados. Pero unánimes
tenían la misma objetivo y vieron que uno de ellos ganó. Es unanimidad, no es uniformidad. Es juntos, unánimes, con el mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ah? Eso, ser testigos. Lo que Jesús nos mandó. Y dice, todos juntos, unánimes, se dedicaban a la oración. Ahora bien, ¿qué significa ahora no estar unánimes? Y se los voy a ilustrar así. Imagínense un carro, ustedes quieren ir hacia un lugar y hay una llanta flat. A ver, el carro es lindo, ¿verdad? Las luces alumbran muy bien. El equipo de sonido es un espectáculo, ¿verdad que sí? Los asientos son los más cómodos, ¿verdad que sí? El motor, tú lo arrancas y funciona bien. Pero ¿cumplirá ese carro su objetivo de trasladarte de un lugar al otro con una llanta flat? No. No. Por eso la importancia que nos hace el libro de Hechos de unidos, permanecer unidos, unánimes en un mismo espíritu. Y el apóstol Pablo después en sus cartas dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo objetivo, un solo propósito. Ese carro que les hablo, la única manera es reparar las llantas y entonces cumplirá el propósito para el cual el carro fue diseñado, que es trasladarnos de un lugar al otro. Ese es el propósito. El propósito del carro, está bien los asientos lindos y demás, y está bien, pero el propósito del carro es llevarte de un lugar a otro lugar. Y si las 4 llantas no van a la vez, no funciona. ¿Me explico lo que les quiero decir? Ahora bien, quizás algunos digan, Daniel, es imposible que todos estemos o pensemos igual. Es imposible que todos estemos de acuerdo. Sí, es cierto, de verdad. Y como les dije, no significa uniformidad, no significa pensar igual. Como les dije, Sol y yo muchas veces pensamos diferente. Y podemos tener desacuerdos, podemos tener diferentes opiniones, diferentes métodos, podemos tener diferentes puntos de vista, pero el objetivo es el mismo, el propósito es el mismo. En el caso mío y de Sol, criar a nuestros hijos. Y les quiero hacer una pregunta aquí. ¿Estamos cultivando nosotros esto? ¿Estamos cultivando unanimidad? Miren, yo también me quedé en silencio cuando me hice yo mismo esa pregunta. Y eso es algo que debe ser intencional. Eso no es combustión espontánea. Eso es algo que se debe cultivar día a día. Importarme lo que le pasa a Vicente y que Vicente se preocupe por mí. Eso es lo que estaba sucediendo con los discípulos. El Espíritu Santo había descendido de tal manera y ellos compartían todo. Eran generosos unos con otros. Compartían el pan, perseveraban en la oración, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ojo, la enseñanza de los apóstoles es hoy lo que vemos escrito, que es la Biblia. Es decir, perseveraban en conocer la Biblia, perseveraban en orar, perseveraban en estar juntos, perseveraban en compartir. Eso es. Ahora, hay un segundo principio. ¿Cómo podemos experimentar hoy la llenura del Espíritu Santo? Perseverando en la oración. Eso es lo que hacían los discípulos. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a oración. A ver, todos en un mismo espíritu oraban de vez en cuando. Todos en un mismo espíritu, a veces se ponían de acuerdo para orar un día, aunque sea unos 5 minutitos. No, dice, perseveraban, estaban entregados de continuo a la oración. Es decir, priorizaban la oración. Este pasaje nos enseña, no es que oraron una vez, dedicaban a orar, estaban entregados. Sin oración
Miren, sin la oración es como la gasolina que sigue manteniendo el fuego vivo de nosotros en nuestro interior. Y sin esa gasolina, el fuego poco a poco se va apagando. Por eso es necesario orar, necesario dedicar tiempo para la oración, es necesario invertir ese tiempo, disfrutar de la oración. Y les hago una pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de perseverar en la oración? ¿De quién? Es que yo no siento nada. No es que tienes que sentir, es que tienes que hacerlo. ¿Me explico? Es eso, es buscar el espacio y el tiempo para dedicarme en la oración. Y se los ilustro de esta manera. Déjenme contarles una anécdota. En una ocasión hicimos un asado en la casa. Y entonces yo tenía carbón allí en el depósito, pero cuando fui a ver, ¿qué creen? El carbón no alcanzaba. Y ya era de noche. Y nosotros, ¡ay, ya la vida! Bueno, pusimos el carbón que teníamos y tiramos una belleza de carnes así encima. ¿Verdad? ¿Se lo están imaginando como yo? Y entonces pusimos ahí, pero el carbón se estaba acabando. ¿Y qué estaba pasando con el carbón? ¿Se estaba apagando? ¿se estaba acabando? No había fuego. Y nosotros veíamos las carnes allí. Y nosotros casi que sufríamos porque decíamos, soplábamos para ver si así. Y a alguien se le ocurre, hey, yo voy a ver donde encuentro un carbón. Y fue y buscó un carbón. Y cuando trajo el carbón, ya era un carbón más malo que él. Y que mejor no hubiera traído nada. Era casi que un polvillo de carbón. Y aún así lo echamos. ¿Y usted cree qué pasó? ¿Se encendió la llama? Fíjense, es responsabilidad nuestra mantener encendida la llama. Es responsabilidad nuestra mantenernos orando. Es responsabilidad nuestra no dejar. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, avívalo, manténlo encendido. Es responsabilidad nuestra. Y fíjense algo, esta ilustración del carbón malo, inclusive nos da otra perspectiva. Y es que a veces pensamos que estos carbones malos van a encender el fuego. A veces nos confundimos y creemos que las oraciones relámpago, sí, es que ya oré. A veces pensamos que yo oré por los alimentos al mediodía, así que listo, ya oré. Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Uf. Ahora, la pregunta es, ¿está bien orar por los alimentos? Por supuesto. Pero no podemos vivir de la oración por los alimentos. No podemos vivir. Y quizás a veces la oración por los alimentos, por ponerle algún nombre, o las oraciones flechas, nos dan la sensación equivocada de que estamos cumpliendo. Como el carbón malo. Pero está bien que oremos por alimentos, pero es necesario que dediquemos tiempo al Señor. Es decir, es necesario que busquemos al Señor. No podemos vivir y entender y, realizar la instrucción que nos mandó Jesús solo con oraciones breves. Tenemos que dedicar tiempo. Y quizás algunos me digan, Daniel, yo no sé orar. Yo no sé orar. Una vez alguien me dijo eso, yo no sé orar. Ahora, ¿sabes algo? Los discípulos también le dijeron eso a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Maestro, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo Jesús? Les dio el Padre Nuestro y les dijo, ok, aquí está el modelo. Así es como deben hacerlo. No necesitamos palabras sofisticadas, no necesitamos más, no, es simplemente expresarle a Dios nuestra gratitud, es simplemente rendirnos, es simplemente adorarlo, es simplemente decirle, Señor, este es mi anhelo, pero que se haga tu voluntad. Eso es orar. Aún así, si
escúchenme, aún así, si alguien dice, hey, yo no sé cómo hacerlo, hey, yo voy a estar ahí en la puerta. Y oramos juntos si quieren, lo hacemos juntos. Pero es necesario que oremos y que invirtamos tiempo en la oración. Y quizás a otros digan, hey, Daniel, yo oro, de verdad, pero no pasa nada, yo no siento nada, no pasa nada. Y es que la oración no es para que sucedan cosas, la oración es para conectarnos con Dios. La oración no es torcer el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo. La oración es conexión con Dios. Es conexión con Dios para que sí, le presento mis peticiones, pero también conexión con Dios para aceptar su voluntad por encima de mis peticiones. Para eso es la oración. La oración me conecta, la oración me aviva, la oración hace que el Espíritu Santo fluya y transforme y cambie mi vida. Y entonces pueda ser testigo de Él. Les hago una pregunta que también me hice yo y también me quedé en silencio cuando la hice. ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestras vidas? ¿Es prioridad? ¿Es prioridad para nosotros la oración? ¿Qué lugar está ocupando en nosotros? Fíjense, ya voy a cerrar con esto ya. La llenura del Espíritu Santo no es casualidad, no es magia. No. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios respaldando y Dios respondiendo a cuando yo me humillo, a cuando yo entiendo el propósito de Él, que Él mandó, y cuando yo me dedico a la oración. Eso es lo que experimentaron los discípulos cuando se dedicaron a la oración y cuando todos estaban juntos en un mismo espíritu. ¿Cómo podemos experimentar, con estos cierros, cómo podemos experimentar hoy la llenura del Espíritu Santo? Permaneciendo unidos, un solo espíritu, unánimes, como lo dicen otras versiones. Y 2, perseverando en la oración. Los dejo con esta frase. ¿La pueden leer conmigo? Solo experimentaremos la llenura del Espíritu Santo si permanecemos unidos en un mismo espíritu, entregados de continuo a la oración. ¿Lo podemos hacer de nuevo? ¿Sí? Solo experimentaremos la llenura del Espíritu Santo si permanecemos unidos en un mismo espíritu, entregados de continuo a la oración. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Permanecer unidos. ¿Qué más vamos a hacer, iglesia? Orar, dedicar a la oración, priorizar la oración. Siendo así, ¿me acompañan a orar? Gracias, Señor. Tu misericordia y tu fidelidad es, incomprensible, Señor. Tú permaneces fiel, tú eres Dios bueno, tú lo hiciste todo por nosotros, tú moriste por nosotros. Señor, y nosotros, ¿qué podemos hacer sino adorarte, Señor, y agradecerte todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y continúas haciendo? Tu palabra dice que la buena obra que iniciaste la vas a perfeccionar, y en eso creemos. Creemos, Dios, en que tú eres un Dios de cambios, un Dios de transformación, un Dios que en nuestro interior quiere generar transformación y cambio, para que seamos testigos tuyos, para que podamos ir, Señor, y hablar de ti, hablar de tu amor a otros, Señor. Compartir lo que ya tú nos has dado a nosotros, Señor. Que otros puedan experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estar unidos, unánimes. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la oración, en esa conexión contigo, en ese vínculo perfecto contigo, Señor. A poder, Señor, disfrutar de ti, de tu presencia, disfrutar de estar contigo, de orar a ti, Señor. No importa si sentimos o no sentimos algo, no importa si cambian o no cambian mis circunstancias, es disfrutar de permanecer pegado a ti. Tu palabra nos dice que fuera de ti no podemos hacer nada. Tu palabra nos dice que tú eres la vid y nosotros los pámpanos.
y que permanecer en ti es la clave. Ayúdanos a entenderlo, Dios. Ayúdanos a perseverar en buscarte. Tu palabra nos enseña que si te buscamos de todo corazón, tú te dejarás encontrar. Y en eso creemos, Señor. Oramos, Dios, para que tu Santo Espíritu transforme, cambie, fluya en nosotros y a través de nosotros. Y que haya una transformación genuina que pueda, Señor, impactar a otros, Padre. Te lo pido, Señor. Oro por mis hermanos, Señor. Oro por el que abra sus ojos, Señor, para que puedan comprenderlo. Abre sus ojos, Señor, para que puedan verte, Dios. Para que puedan ver, Señor, que tú eres un Dios bueno. Para que puedan ver, Señor, que la prioridad nuestra es estar contigo, estar pegados a ti, Señor. Abre sus oídos, Señor, para que puedan escucharte, Señor, para que sean sensibles a tu voz. Abre sus corazones, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda generar cambios y transformaciones en ellos, Señor. Para que su confianza esté puesta solamente en ti, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios inmortal e invencible. Oro por ellos para que tu gracia y tu favor los acompañen siempre, Dios. Y que ellos puedan ver las maravillas, Señor, tuyas. Y ser testigos tuyos donde sea que estén, Señor. Que sean de ejemplo para otros, Señor. Que sean luz donde sea que estén, Señor. Gracias, Padre. Te lo pido, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, Dios. Que tus oídos están atentos al clamor de tu pueblo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y